Hago muchas preguntas cortitas de qué quiere decir pronóstico médico, qué quiere decir pronóstico vital, pronóstico funcional, qué es diagnóstico. Entonces todas las preguntas son abiertas. Todas son de desarrollo. De los signos vitales, ¿cuáles son, por supuesto, cuáles son los signos vitales? Y de los signos vitales pregunto presión arterial, frecuencia cardíaca es lo que más pregunto. ¿Qué es presión arterial diastólica? ¿Qué es presión arterial sistólica? ¿Cómo se origina? ¿Qué es el pulso? ¿Qué se estudia el pulso? ¿Acuerdan ustedes? Esto no. Tengo un primo que vive en Estados Unidos y está con COVID, con falta de aire. Dice que se sintió resfriado y sacó a pasear a su perrito, casi de mi edad, y se puso morado. Y ahora está en tratamiento. O sea que COVID va a venir aquí porque es Miami. Miami viene gente aquí y no tiene COVID. Esto pregunto, ¿qué es infección, qué es palpación, qué es percusión, qué es ocultación? ¿Qué es fase? ¿Qué se estudia en la fase? ¿Qué es fase compuesta? Eso tienen que saber, ¿qué es fase compuesta? De la historia clínica, definición de la historia clínica, documento médico legal, que sirve para parte de la historia clínica. Las dos partes principales para nosotros, lo importante ahora es anamnesis y examen físico. También pregunto, ¿cuáles son las partes del examen físico general? ¿Quién se acuerda cuáles son las partes del examen físico general? Fase, actitud, cúbito, conciencia. Eso es. Tienen que saber. Después de lo demás, apréndanse la definición de cada uno de los signos y síntomas naturales. Dolor, definición, clasificación, fisiopatología y semiología del dolor, ya sea que se aprendan Galicia o que se aprendan Atilier. Yo pregunto, siguiendo alguna de las mnemotecnias, describa el dolor típico coronario, dolor de pecho típico. Entonces yo tengo que poner A de aparición, es un dolor de aparición aguda. A, aparición. E, tipo de opresivo, carácter opresivo. La I, intensidad, intenso. La L de localización retroesternal. La I de irradiación al hombro izquierdo, mentón, brazo izquierdo. La E de evolución corta, normalmente dura entre 3 y 5 minutos. Atilier, fenómeno que lo mejora o lo empeora. Lo empeora el ejercicio, lo mejora el reposo o los analgésicos, opiáceos. Y la otra F es fenómenos acompañantes. ¿Qué había durante el fenómeno acompañante más importante? Es sudoración profusa. Sí o sí tiene que ser eso, doctor, o puede ser el inicio. Cualquiera de las mnemotecnias. Cualquiera, bien. Pero
para que haya una lógica en la descripción, siga cualquiera lista o no. Esto también pregunto, en el examen físico general, ¿qué es actitud? Actitud es también lo que se llama decúbito, porque nosotros vemos al paciente generalmente en decúbito. La actitud es la posición del cuerpo en relación al espacio, entonces puede ser sentado, echado, parado. Y yo pregunto sobre el decúbito. ¿Qué es el decúbito? Yacer sobre una superficie horizontal. Clasificación del decúbito. Activo, pasivo. Y según la posición, puede estar echado de barriga, de espalda o de un costado. Aquí también pregunto, fascia. ¿Qué es la fascia? Es el estudio de la cara, basándose en 3 parámetros. Mejor respuesta al color de la piel, forma de la cara y expresión de la cara. Después conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se estudia la conciencia? Después la escala de Glasgow. ¿Qué se valora en la escala de Glasgow? La mejor respuesta ocular, que vale 4 puntos, la mejor respuesta verbal 5 puntos, la mejor respuesta motriz 6 puntos. ¿Cuál es el Glasgow más bajo que hay? Muchos ponen el Glasgow 0. No existe Glasgow 0. Glasgow 3. 1, 1 y 1. 3. Estos signos vitales y estos, los valores de los signos vitales. Si alguien me pone un valor errado, yo lo rompo el examen. Me ataca, tengo que tomarle mucho tranquilizante para despedir. Pero a veces falla el tranquilizante y cuando veo que frecuencia cardíaca ponen 120-80 y presión arterial menor a 60, me da un ataque. Como Danisa, como la chica en nuestra práctica dijo 80, 120. ¿Cuáles son los métodos clásicos que usa la semiología para buscar los signos, los síntomas? Inspección, palpación, percusión, ocultación. Dolor, definición del dolor. Hay varias definiciones. La que ustedes sepan que esté bien, esa vale. Clasificación del dolor. La diferencia entre dolor somático y dolor visceral es muy importante en el interrogatorio. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene quejándose de dolor de pecho, yo puedo pensar que es un infarto o que no es nada. Si es un infarto, el dolor es visceral. Yo tengo que saber cómo es el dolor visceral, qué características tiene y qué puedo yo esperar de alguien que tiene un dolor visceral. Si no es visceral, va a ser un dolor somático. Si no es visceral y somático, va a ser un dolor psíquico. Le llaman el corazón poético. Y yo le digo, dígame con un dedo dónde le duele y me dice aquí. Edema. Este esquemita del edema u otro mejor, es decir, que tenga un capilar con sus dos extremos, un extremo arterial y un extremo venoso, y que por el arterial sale líquido, se pasea por toda
entre todas las células en el líquido intersticial y de ahí es reabsorbido en el extremo venoso. Eso es lo que hace. Y lo que no puede ser reabsorbido se va por el flujo linfático. De esa manera no hay edema. Es la manera en que no hay edema. Ahora, ¿por qué hay edema? Podemos entonces decir por qué hay edema, haciendo una clasificación del edema en generalizado, segmentario y local. Para que sea generalizado, tiene que afectar a todo el organismo. Y no se olviden de ahí también de hablar de la anasalta. ¿Qué significa anasalta? En la patogenia, ¿por qué se produce edema? ¿Cuáles son las causas? Si hay un edema, ¿por qué hay edema? ¿Qué puede haber pasado? Puede ser que haya un aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión mucótica, aumento de la permeabilidad capilar u obstrucción linfática. Entonces ya con eso en la cabeza ya yo puedo empezar a sacar mi conclusión y decir cuál es la fisiopatología del edema que estoy viendo y de ahí a llegar a una conclusión de un síndrome. ¿Será que hay caso clínico? No sé, espera. Me pregunto al final. Cianosis. No se olviden la definición de cianosis. En la definición tanto de cianosis como de ictericia van los valores. Ictericia, coloración amarillenta de la piel de la mucosa por aumento de la bilirrubina total en sangre por encima de 2 miligramos por ciento. Y cianosis, coloración azulada de la piel de la mucosa por hemoglobina reducida mayor a 5 gramos por ciento. Esos dos valores son importantes en la definición. Este dibujito, yo hice otro, pero ellos han hecho este dibujito y por ahí le ponen el dibujo que hizo el doctor. ¿Qué me ha dibujado, doctor? Me faltó corregir. Entonces hay algunos errores ahí. Este esquema está bien, solamente que le faltan las partes importantes desde el punto de vista acá teníamos el glóbulo rojo que se destruye y produce biliverdina. La biliverdina pasa a bilirrubina no conjugada que se une a una albúmina y ya se llama bilirrubina indirecta. Si se acuerdan del camión ese grande que tenía el ladrillo tóxico que tenía que salirse, entonces eso se llama bilirrubina indirecta. No puede salir por ningún lado, solamente puede ir hasta el hígado, donde el hígado va a retener el hemo, lo va a meter adentro y como es altamente tóxico, para que no sea tóxico, lo conjuga con ácido glucurónico y ahí deja de ser tóxico y se hace una molécula soluble que se puede orinar, se puede ir con la bilis y se puede orinar. Entonces ahí deja de ser tóxico. Esa es la forma en que el organismo se deshace de él. Ese hemo llega al intestino y en el intestino se transforma en estercobilina, que es un pigmento color marrón que le da color a las heces. Y cuando sale por la orina es un pigmento amarillo que le da color a la orina. ¿Quién me iba a subir esto? ¿Alguien dijo que me iba a subir? Yo lo subo.